Eliza R. Snow dijo de la dedicación del templo de Kirtland, a la cual había asistido: las ceremonias de aquella dedicación se pueden relatar, pero no hay lenguaje terrenal que describa las manifestaciones celestiales de aquel día tan memorable. A algunos se les aparecieron ángeles, mientras que todos sentimos una presencia divina y todo corazón estaba lleno de un gozo inefable y pleno de gloria. Las manifestaciones divinas que tuvieron lugar en el templo de Kirtland constituyeron el cimiento del propósito de la Iglesia restaurada de Jesucristo, que es llevar a cabo la salvación y exaltación de los hijos de nuestro Padre Celestial. A medida que nos preparamos para presentarnos ante Dios, podemos saber cuáles son nuestras responsabilidades divinamente asignadas si repasamos las llaves sagradas que se restauraron en el templo. En la oración dedicatoria, el profeta José Smith pidió con humildad al Señor que aceptara esa casa, la cual, dijo, nos mandaste edificar. Una semana después, el domingo de Pascua de Resurrección, el Señor se apareció en una visión magnífica y aceptó su templo. Esto ocurrió el 3 de abril de 1836, hace casi 182 años, si contamos desde este domingo de Pascua. También era la época de la Pascua judía, una de esas raras ocasiones en la que ambas Pascuas coinciden. Una vez concluida la visión, se aparecieron 3 profetas de la antigüedad, Moisés, Elías y Elías el profeta, que entregaron llaves que eran esenciales para cumplir con el propósito que el Señor tenía para su iglesia restaurada en esta dispensación. Dicho propósito se ha definido de manera sencilla, aunque elocuente, como el recogimiento de Israel, el sellamiento de familias y la preparación del mundo para la segunda venida. El hecho de que se aparecieran tanto Elías el profeta como Moisés supuso un sorprendente paralelismo con la tradición judía, según la cual Moisés y Elías el profeta se presentarían juntos al final de los tiempos. En nuestra doctrina, esta aparición supuso el cumplimiento de la restauración fundamental, las cuales cierran la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Si nos atenemos a su ubicación y tamaño, el templo de Kirtland era relativamente desconocido, pero en cuanto a su enorme significado para el género humano, su impacto fue eterno. Aquellos profetas de la antigüedad restauraron llaves del sacerdocio para las ordenanzas eternas de salvación del Evangelio de Jesucristo, lo cual llenó de enorme gozo a los miembros fieles. Estas llaves otorgan el poder de lo alto para las responsabilidades divinamente asignadas que tanto ayer como hoy constituyen el propósito principal de la Iglesia. Aquel maravilloso día de Pascua de Resurrección se restauraron 3 llaves en el templo de Kirtland. Primero, Moisés se apareció y entregó las llaves del recogimiento de Israel de los 4 cabos de la tierra, que es la obra misional. Segundo, Elías se apareció y entregó las llaves de la dispensación del Evangelio de Abraham, que incluye la restauración del convenio abrahámico. El presidente Nelson ha enseñado que el propósito de las llaves del convenio es preparar a los miembros para el reino de Dios. Él mismo dijo: sabemos quiénes somos y lo que Dios espera de nosotros. Tercero, Elías el profeta se apareció y entregó las llaves del poder para sellar en esta dispensación, que es la obra de la historia familiar y las ordenanzas del templo, que hacen posible la salvación de los vivos y los muertos. Hay 3 consejos ejecutivos en las oficinas generales de la Iglesia que, bajo la dirección de la primera presidencia y el quórum de los 12, supervisan estas 3 responsabilidades divinamente asignadas de acuerdo con las llaves que se restauraron en el templo de Kirtland. Ellos son el Consejo Ejecutivo Misional, el Consejo Ejecutivo del Sacerdocio y de la Familia y el Consejo Ejecutivo de Templos e Historia Familiar. ¿A qué altura del cumplimiento de estas responsabilidades estamos hoy? En primer lugar, con respecto a las llaves que Moisés restauró para el recogimiento de Israel, en la actualidad hay casi 70,000 misioneros en el mundo predicando su evangelio para recoger a sus elegidos. Este es el comienzo del cumplimiento de la obra grande y maravillosa que Nefi previó tanto entre los gentiles
como en la casa de Israel. Nefi vio nuestra época cuando los santos de Dios estarían sobre la faz de la tierra, aunque sus números serían pequeños a causa de la iniquidad. Sin embargo, él previó que tendrían por armas su rectitud y el poder de Dios en gran gloria. Cuando se constata con esto la historia de la Iglesia restaurada, la labor misional ha sido sobresaliente. Estamos viendo el cumplimiento de la visión de Nefi. Aun cuando nuestros números son relativamente pequeños, seguiremos con nuestra labor y llegaremos hasta aquellos que van a responder al mensaje del Salvador. En segundo lugar, Elías se apareció y entregó la dispensación del Evangelio de Abraham, declarando que en nosotros y en nuestra descendencia serían bendecidas todas las generaciones de la tierra. En esta conferencia se ha presentado guía significativa para contribuir al perfeccionamiento de los santos y prepararlos para el reino de Dios. El anuncio hecho en la sesión del sacerdocio anoche con respecto a élderes y sumos sacerdotes desencadenará poder y autoridad del sacerdocio. El esfuerzo de ministrar, tal como tan elocuente se enseñó en esta sesión, preparará a los santos de los últimos días para comparecer ante Dios. En tercer lugar, Elías el profeta entregó las llaves del sellamiento de esta dispensación. Para aquellos que vivimos en la actualidad, el progreso de la obra del templo y de la historia familiar es magnífico. Y estamos acercándonos hasta la segunda venida del Salvador, pues de no ser así, toda la tierra sería totalmente asolada a su venida. La obra de la historia familiar, bendecida por la tecnología, ha aumentado de manera dramática. Sería imprudente que nos dejáramos estar en cuanto a esta responsabilidad divinamente asignada y esperásemos que la tía María u otro pariente se hiciera cargo de ella. Permítanme que comparta una cita contundente del presidente Joseph Fielding Smith. Él dijo: «Nadie quedará exento de esta gran obligación. Se requiere del apóstol así como del elder o la hermana más humilde. El lugar, la distinción, el largo servicio en la iglesia no servirá para darle a uno el derecho de olvidarse de la salvación de sus difuntos». Ahora tenemos templos por todo el mundo y contamos con los recursos de un fondo especial para ayudar a los que viven lejos de un templo. Haríamos bien en evaluar individualmente nuestros esfuerzos por cumplir con la obra misional, la del templo y de la historia familiar, y por prepararnos para presentarnos ante Dios. La rectitud, la unidad y la igualdad ante el Señor afianzan esas responsabilidades sagradas. En cuanto a la rectitud, esta vida es cuando debemos prepararnos para comparecer ante Dios. El Libro de Mormón contiene múltiples ejemplos de las consecuencias trágicas que se padecen cuando las personas o los grupos no cumplen los mandamientos de Dios. A lo largo de mi vida he visto los problemas y las inquietudes del mundo que pasan de un extremo al otro, de cuestiones frívolas y triviales a inmoralidad más grave. Es encomiable que hayan salido a la luz y se hayan denunciado casos de inmoralidad no consentida. La inmoralidad no consentida atenta contra las leyes de Dios y de la sociedad. Sin embargo, quienes entienden el plan de Dios deben oponerse también a la inmoralidad consensual. La proclamación para el mundo nos advierte que las personas que violan los convenios de castidad, que maltratan o abusan a su cónyuge o a sus hijos, o a cualquier otra persona, un día deberán responder ante Dios. Al mirar a nuestro alrededor, vemos la devastación de la iniquidad y la adicción en cada esquina. Si realmente nos preocupa el juicio final de nuestro Salvador, debemos procurar arrepentirnos. Temo que muchas personas ya no se sienten responsables ante Dios y no se vuelven a las Escrituras ni a los profetas. Si como sociedad contempláramos las consecuencias del pecado, habría una oposición masiva a la pornografía y a la cosificación de la mujer. Alma le dijo a su hijo Coriantón en el Libro de Mormón: la maldad nunca fue felicidad. En cuanto a la unidad, el Salvador declaró: si no sois uno, no sois míos. Sabemos que el espíritu de contención es del diablo. Es imperativo de las Escrituras en cuanto a la unidad. El imperativo de las Escrituras está ampliamente desplazado en nuestra época. En muchos países, si no en la mayoría,
La gente está profundamente dividida en cuanto a la manera de vivir. Un aspecto importante de la formación académica ha sido el hincapié que se ha hecho en las luchas de poder, el privilegio y la opresión. La única cultura a la que nos adherimos y que enseñamos es la de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Con respecto a la obra misional, los requisitos principales del bautismo son humillarse uno mismo ante Dios y presentarse con un corazón quebrantado y un espíritu contrito ante Él. La formación académica, la riqueza, la raza o la nacionalidad ni siquiera se tienen en cuenta. Además, los misioneros sirven humildemente allí donde se les llama. No intentan prestar servicio según los estándares del mundo relativos al estatus social ni a la preparación para sus futuras carreras. Ellos sirven con todo su corazón, alma, mente y fuerza allí donde se les asigna. No eligen a sus compañeros de misión y procuran desarrollar atributos cristianos con diligencia, pues tal es la esencia de la cultura de Jesucristo. Las Escrituras nos brindan guía para las relaciones más importantes. El Salvador enseñó que el primer mandamiento era amar al Señor y el segundo, amar a tu prójimo como a ti mismo. Posteriormente, explicó que todos son nuestro prójimo. El Libro de Mormón deja bien en claro que no debe haber hitas, tribus ni clases. Debemos estar unidos y ser iguales. Las ordenanzas sagradas y las responsabilidades divinas se basan en esta premisa. Imagino que sus experiencias en el templo son similares a las mías. Cuando terminaba mi jornada laboral en San Francisco y llegaba al templo de Oakland, experimentaba un sentimiento incontenible de amor y paz. Una parte importante de ello consistía en sentir que estaba más cerca de Dios y de sus propósitos. Las ordenanzas de salvación eran mi objetivo principal, pero una parte importante de aquellos bellos sentimientos era la igualdad y la unidad que se respiraba en el templo. Todos vamos vestidos de blanco. No hay evidencia de riqueza, rango ni logros educativos. Todos somos hermanos y hermanas humillándonos ante Dios. La ordenanza del matrimonio eterno es idéntica para todos en el sagrado cuarto de sellamientos. Me encanta el hecho de que la pareja procedente del contexto más humilde y la que viene del más acaudalado tiene exactamente la misma experiencia. Visten la misma ropa y hacen los mismos convenios ante el mismo altar. Reciben las mismas bendiciones eternas del sacerdocio. Todo esto se lleva a cabo en un hermoso templo construido con los diezmos de los santos. Cumplir las responsabilidades divinamente asignadas, basadas en rectitud, unidad e igualdad ante el Señor, nos brinda felicidad personal y paz en este mundo y nos prepara para la vida eterna en el venidero. Rogamos que cada uno de ustedes, sin importar sus circunstancias actuales, se reúna en consejo con su obispo y sea digno de recibir una recomendación para el templo. Agradecemos que haya muchos miembros preparándose para ir al templo. Durante años ha habido un aumento considerable de esta obra. Las recomendaciones de uso limitado para los jóvenes dignos han aumentado de manera drástica en los últimos años. Claramente, el núcleo fiel de los miembros de la Iglesia nunca ha sido tan fuerte como ahora. Para terminar, tengan la certeza de que los líderes generales que presiden sobre los objetivos divinamente asignados de la Iglesia reciben ayuda divina, la cual procede del Espíritu y a veces directamente del Salvador. Se reciben ambos tipos de guía espiritual y estoy agradecido por haberla recibido yo. La guía se recibe en el tiempo del Señor línea por línea, precepto por precepto, cuando un Señor omnisciente deliberadamente decide instruirnos. La guía para toda la Iglesia se recibe únicamente a través de su profeta. Todos hemos tenido en esta conferencia el privilegio de sostener al presidente Russell Nelson como profeta y presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los 12, individual y colectivamente, tuvimos una experiencia espiritual significativa cuando pusimos nuestras manos sobre la cabeza del presidente Nelson y el presidente Oaks, actuando como portavoz, lo ordenó y apartó como presidente de la Iglesia. Testifico que él fue preordenado y ha sido preparado toda su vida para ser el profeta del Señor en esta época. En el nombre de Jesucristo. Amén.